toca a mí la grata experiencia de presentar a un compañero de asociación. Siempre es bueno presentar a una persona, pero si encima es compañero de la misma asociación, pues más, ¿no? Se trata de José Francisco Serrano Ceja. Creo que la condición de la que se sentiría más orgulloso seguramente será la de condición de esposo y padre, me imagino. Está casado, tiene 4 hijos y es licenciado en periodismo y doctor en Ciencias de la Información, y actualmente ejerce como profesor titular en la Universidad San Pablo CEU y en diversos másters de la Universidad San Pablo CEU. También ha sido decano muchos años de la Facultad de Humanidades, y como intervención en los medios de comunicación es director y presentador del programa sociocultural La Alacena Global en Radio Internacional, columnista colaborador en el diario ABC, en ABC Cultural, es editorialista en la cadena COPE, asesor en comunicación y formación en la Fundación Carmen de Noriega y ha sido, entre otros cargos, miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y director del Congreso de Católicos y Vida Pública, iniciativa de nuestra asociación que ofrece al laicado español. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a compartir con todos los hermanos estas reflexiones y después entiendo que estas reflexiones sean capaces de alentar el debate preparatorias para el Congreso. Por lo tanto, quiero agradecer a Isaac la invitación. Quiero agradecer la presencia de don Braulio en esta mañana y la de todos ustedes, y por tanto la presentación de mi compañero propagandista. Cuando estaba en la oración, y créanme porque es así, porque es la experiencia que yo vivo en este momento, estaba dando gracias a Dios por la iglesia en Toledo. Porque ustedes no saben, bueno, ustedes sí saben perfectamente qué iglesia tienen. Tienen una iglesia en la que es posible que una jornada de laicos comience con la oración, con el Santísimo. Por lo tanto, den gracias a Dios por la tradición, la historia, por la experiencia compartida común. Den gracias a Dios por su arzobispo, porque la semana pasada, con un matrimonio, compañeros y amigos nuestros de Santander, él profesor de universidad y ella presidenta de una asociación importante Provida, me decían que en este momento tenían dificultades de encontrar un sacerdote para la dirección espiritual. Y yo, cada vez que me encuentro con esta realidad, esta misma semana, mi mujer es de un pueblecito de la provincia de Valladolid, donde solo hay misa ya cada 3 semanas, o sea, cada 3 domingos, conversando con el obispo auxiliar de este pueblo, y yo le decía, pero vamos a ver, Luis, ¿qué va a pasar? Porque en ese pueblo todavía viven mis cuñados, que tienen una fábrica y se dedican a la industria, y los domingos hay que ir a misa, pues mínimo 10 kilómetros, 15 kilómetros, Mallorca de Campos, Sagún de Campos. Por lo tanto, lo primero que quería compartir con todos ustedes, con todos vosotros, es la acción de gracias por la iglesia que ustedes tienen. Y pedir, en cierta medida, que esa acción de gracias en esa oración compartida sea una forma de comunión de todas las iglesias de España con esta iglesia que, sin lugar a dudas, es ejemplar. Miren, estamos en un momento donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Se está produciendo un profundo cambio en la sociedad española. Se está produciendo un profundo cambio en la sociedad europea. Se está produciendo un profundo cambio en la sociedad occidental. No sé si somos conscientes del cambio. El Papa Francisco lo dijo muy claro en Evangelii Gaudium. No se trata de una época de cambios, se trata de un cambio de época. Me voy a referir a lo largo de mi intervención a algunos síntomas de ese profundo cambio. Me voy a referir a algunos síntomas de ese profundo cambio, por ejemplo, en el ámbito de la política. Cuando se les ha entregado un guión, no sé si voy a ser capaz de seguir mucho el guión, pero al menos tengan la referencia de los objetivos específicos del Congreso y de algunas ideas que yo les voy a lanzar. Por ejemplo, en España, ese profundo cambio. En este momento se están debatiendo, se están poniendo en duda, se están reconfigurando
los pactos implícitos sobre los que se construyó la transición política española y, por tanto, que dio como fruto la Constitución política. Esos pactos implícitos se están configurando, pero más importante que el momento de la reconfiguración, porque se están poniendo en duda esos principios, por ejemplo, el principio de la reconciliación de todos los españoles, y se los pone en duda por parte de determinadas fuerzas políticas, sociales y, primero, intelectuales. En este momento tenemos otros síntomas, como, por ejemplo, las recientes elecciones. Ustedes saben perfectamente, porque se han enterado, que hemos tenido un periodo electoral bien cercano y del que todavía no nos hemos separado, no nos hemos desligado. Mi pregunta en esta mañana es, entre otras, si los resultados de esas elecciones pueden leerse e interpretarse también como un síntoma de ese cambio profundo al que estamos asistiendo a la sociedad española. Por ejemplo, en el ámbito de la política. Ahora es necesaria una buena política, ahora es necesario un nuevo tiempo de político, ahora es necesario que nuestros políticos hagan de verdad política. Y vamos a ser testigos de la altura intelectual, de la altura de nuestros políticos a la hora de preocuparse por el bien común. Pero miren, otros síntomas de ese cambio profundo de la sociedad española, de la sociedad europea, probablemente de la sociedad intelectual en este momento. En las últimas semanas he leído los siguientes titulares. Si yo les preguntara, ¿ustedes saben qué tanto por ciento de hijos, de niños extramatrimoniales nacen en España el año pasado? Pues la respuesta es de un 58%. Es decir, 58% de los niños que nacen en España, y sinceramente no son muchos los niños que nacen en España, la tasa de natalidad, la tasa de fertilidad ya sabemos cuál es, no alcanza la reposición, por lo tanto, en la perspectiva del problema de las sociedades futuras, y esto es uno de los graves problemas que tenemos implícitamente en la sociedad, porque muchos de los problemas a los que me voy a referir no son problemas que están formulados socialmente, es la desesperanza, esa sensación que tenemos de que nuestros hijos, y esto es terrible como síntoma de la sociedad en la que vivimos, yo ya pienso que mis hijos van a vivir peor que nosotros. Como probablemente mis padres están viendo que sus nietos van a vivir peor que sus hijos. Esta realidad que muchas veces experimentamos y que seguro que ustedes también han compartido con sus amigos, implica una profunda desazón respecto a lo que hemos conseguido y lo que no hemos llegado a alcanzar, respecto al mismo concepto del progreso de la calidad de vida. Este dato se lo dejo ahí. El 58% de los niños que nacen en España son extramatrimoniales. Inmediatamente, esto nos sugiere una duda respecto al valor del matrimonio y de la institución matrimonial. Pero no solo por el hecho mismo de la institución, estamos en un mundo de desinstitucionalización, sino por el hecho mismo de la realidad de lo que significa ese encuentro entre un hombre y una mujer para siempre y, lógicamente, procreativo. Hay un dato que ustedes conocen, probablemente más que el anterior. El número de abortos en España se mantiene en los últimos 5 años, en torno al 94.000, en torno a 94.000 al año. El año pasado bajó un poco, estaba en 93.700. 1 de cada 5 embarazos en España se frustran, pero, y este es el dato más significativo, el 50% de los embarazos de las menores de 30 años no llegan a su término. El 50% de las menores de 30 años. Sí que hay factores sociológicos, embarazos de adolescentes. La otra cara de la moneda es, evidentemente, la utilización del aborto como método anticonceptivo. Se produce una separación cada 5 minutos. Por primera vez en España aumenta el fracaso escolar. El año pasado, por primera vez en una década. Aumenta el 6% de los casos de la llamada violencia doméstica, el suicidio de los adolescentes. Estos son, y por cierto, hablando de los adolescentes, en Estados Unidos, a partir de la emisión de una famosa serie de televisión, por 13 razones, que yo no sé si han visto y han podido ver en Netflix,
una serie que ha creado un debate en los ámbitos educativos, es una serie de adolescentes para adolescentes, ha aumentado el 30% de los suicidios de adolescentes. A partir de la emisión de una serie de televisión que fue una serie de las más vistas en la plataforma Netflix, tanto en Estados Unidos como en España, dentro de los rankings de audiencia de Netflix. Miren, ustedes me dirán, es que se ha fijado solo en los aspectos negativos de la sociedad. No, yo he leído los periódicos en las últimas semanas y me he encontrado con estos datos, que tienen que darnos que pensar, tienen que hacernos reflexionar. Ahora permítanme que me vaya a otro lado y construya esta intervención mía a base de una serie de mosaicos de fragmentos para así también intentar mantenerles la atención. Acabo de leer un libro de Monseñor Fernando Sebastián, del cardenal Fernando Sebastián. Es el libro póstumo del cardenal Fernando Sebastián después de sus memorias. El título ya es muy significativo. El título es Claridad y firmeza, transmitir la fe hoy en España. Es evidente y todos somos conscientes de que se ha producido una quiebra en el proceso de transmisión de la fe, pero no solo en el proceso de transmisión de la fe, también en el proceso de transmisión de lo que se denominan los valores, concepto que a mí no me gusta utilizar mucho por lo que implica del carácter subjetivo. Yo creo que tendríamos que recuperar el concepto clásico de las virtudes. Se ha quebrado la transmisión de ese clima en la familia, en la sociedad, porque los referentes de los núcleos básicos de transmisión, como puede ser la misma familia, el entorno de los amigos, la educación, el colegio, los medios de comunicación, la cultura de la comunicación, la transmisión de experiencias, también se ha quebrado. No les he hablado todavía de física y química, otra serie de adolescentes, que seguro que ustedes, si tienen hijos de adolescentes o nietos, han oído hablar de ella. Lo digo como síntoma y para cerrar los datos y la referencia por 13 razones, ¿no? Física y química es una serie que ocupó el prime time del momento de visionado de los adolescentes de la televisión española y que sigue manteniéndose en Netflix y en HBO. Física y química es una serie que habla sobre un instituto. Y, por cierto, la televisión catalana replicó este mismo modelo en un instituto en Cataluña, pero este es otro tema. En el segundo capítulo, el argumento del capítulo es que una de las profesoras del instituto se acostaba con uno de los alumnos. Pero no solo se acostaba con los alumnos, sino que le transmitía una enfermedad de estas de transmisión sexual. Y era la respuesta de todo su entorno. En España se emitió ese capítulo y no pasó nada. De hecho, se emitió la primera temporada, se emitió la segunda temporada y se emitió la tercera temporada. ¿Saben lo que pasó en Italia? En Italia, los programadores de televisión no son tan originales y entonces lo que hacen en los festivales de programación de televisión compran series. Compraron la serie, la tradujeron y la emitieron en Italia. En Italia, en el momento en el que se emitió el segundo capítulo, el Corriere della Sera publicó un editorial que dijo: basta ya, esta serie no se puede emitir en Italia. Y explicaba los argumentos que ustedes mismos entenderán que son los lógicos para decir es una serie que está produciendo, puede producir un efecto absolutamente perjudicial a las nuevas generaciones, por tanto, a los adolescentes y a los jóvenes en Italia, y que afecta directamente al núcleo de lo que significa la educación, de lo que significa la relación, la formación integral de la persona. Al margen de que yo les plantearé más adelante otra cuestión sobre la dificultad que tenemos de utilizar en este momento los cristianos determinados lenguajes para explicar determinadas cosas. Y el ejemplo es la dificultad que tenemos de explicar la cuestión de la sexualidad para determinados segmentos sociales. Vuelvo al libro de don Fernando Sebastián. Claridad y firmeza. Dice el cardenal Fernando Sebastián en ese libro, que insisto es un libro póstumo que encontraron en su habitación, bueno, él había hablado de él y que había sido un poco la última reflexión. Me parece genial lo que dice el cardenal Fernando Sebastián respecto a los sacramentos, por ejemplo, al acceso de los sacramentos, a los procesos catequéticos, que debiera dar que pensar, ¿no?
Dice el cardenal Fernando Sebastián que en la sociedad española hemos asistido a un cambio tan profundo y tan rápido que es muy difícil de asimilar. Dice literalmente que los católicos españoles hemos vivido un tiempo duro de revisión y decaimiento, pero que en buena parte el futuro de España y de los españoles depende de la autenticidad y firmeza con la que la Iglesia y los cristianos cumplamos con nuestros compromisos en estos tiempos de cambio y de inseguridad. Fíjense lo que dice el cardenal Fernando Sebastián, y permítanme que lo vuelva a repetir. El futuro de España y de los españoles depende de la autenticidad y firmeza con la que la Iglesia y los cristianos cumplamos nuestros compromisos en estos tiempos de cambio, ya me he referido a ellos, y de inseguridad. Después de realizar un recorrido por la historia inmediata de las relaciones entre la sociedad y la Iglesia en España y la conciencia cristiana, el cardenal Fernando Sebastián señala lo siguiente: la Iglesia española es hoy una Iglesia minoritaria, con poca influencia social, que vive y actúa en un país donde reina el laicismo. Yo no sé si somos conscientes de que somos una Iglesia minoritaria. Ya el cardenal Joseph Ratzinger, en La Sal de la Tierra, cuando le preguntaran cuál era el futuro de la Iglesia, decía: el futuro de la Iglesia será el de las minorías cognitivas. Por cierto, concepto que utilizó el famoso congreso aquel de apostolado seglar que se celebró en España en los años 80. Una Iglesia minoritaria que tiene que convertirse en una minoría creativa. Claro, todavía sociológicamente somos católicos. He visto ayer el CIS de Tezanos famoso. He visto las preguntas que han hecho sobre qué cree usted, o sea, si se considera católico o no se considera católico, si se considera católico practicante o no se considera católico practicante. Por cierto, y ayer en el CIS de mayo, por primera vez, no solo preguntan si usted se considera católico, católico practicante, agnóstico, ateo de otras confesiones o no sabe, no contesta, sino que por primera vez pregunta cuántas veces asiste a los actos religiosos de su confesión en el caso de que se considere que usted es religioso. Bueno, estamos en el entorno, hemos bajado 1,5 puntos, pero habíamos subido hace 2 meses, estamos en el entorno al 68,7% de personas que se declaran entre católicos y católicos practicantes. Y un 27% que asisten regularmente a los actos religiosos, por lo tanto, a la misa. Esta situación probablemente nos está creando algún espejismo. Todavía en determinadas regiones de España, en determinadas ciudades, en determinados ámbitos, somos herederos y vivimos en el contexto de este catolicismo sociológico, de esta cultura católica. Pero la realidad es que hay una mutación profunda en las conciencias que está entrando en crisis respecto a este clima social en el que nos encontramos. Termino con don Fernando Sebastián para conectar con esta idea que acabo de decir. Dice don Fernando Sebastián: tenemos que reconocer que en los últimos años la Iglesia española ha podido vivir demasiado cerrada sobre sí misma, como queriendo pedir perdón por estar presente, evitando siempre los posibles y a veces inevitables conflictos, demasiado aislada, sin puentes ni encuentros dialogantes con los dirigentes políticos, sociales y culturales. ¿Cómo es la sociedad española, desde el punto de vista de lo que dicen los sociólogos respecto al hecho religioso? Durante mucho tiempo, las teorías de la secularización, Peter Berger, nos habían hecho creer que nosotros vivíamos en la secularización, que el proceso de secularización avanza, y es cierto, que por lo tanto la consecuencia última del proceso de secularización era el declive necesario de la religión y de las prácticas religiosas. Pero los sociólogos de la religión, tanto los que miran el mundo en su conjunto como algunos sociólogos españoles, a los que me referiré más adelante, empiezan a decir que no,
que se habían equivocado. Por cierto, Peter Berger hace esta reflexión en un libro publicado por Sígueme titulado Los numerosos altares de la modernidad. Que la secularización como fruto de la modernidad no había llevado a las sociedades y sobre todo a las personas a ser menos religiosas. Dice Casanova, que es otro de los grandes sociólogos de la religión, dice: ojo, esto es cierto en el mundo, pero no lo es en Europa. Los europeos en este momento vivimos una patología respecto a la secularización. Quizá por eso el Papa Francisco se refiere a la vieja Europa, ¿no? A la vieja Europa. Es verdad, aunque también se da este fenómeno en Europa, la secularización no ha llevado a la irreligión, la secularización ha llevado al pluralismo. Por lo tanto, incluso los planes pastorales de la Conferencia Episcopal, como el último plan pastoral, el interlocutor probablemente no tiene que ser tanto ni solo la secularización, sino que tiene que ser el pluralismo, teniendo en cuenta que dentro del pluralismo también está presente aquellos a los que han asumido, a los que la secularización les ha producido un efecto directo. Evidentemente en España existe el laicismo. Por cierto, sociólogos españoles como Pérez Adán, que dirigió recientemente una tesis doctoral sobre los jóvenes y la religión en Valencia, se ha dado cuenta de un fenómeno que me parece curiosísimo, que es el siguiente. En España, la realidad no es tanto ni solo el pluralismo, que también hay un pluralismo ideológico, sino que en España, en este momento, la realidad es que existe una polarización, al menos en lo que dicen los jóvenes valencianos, entre un laicismo, que sin dudar es fruto de esa secularización, y una ansia de religación, que es el concepto que utilizan los sociólogos. Es decir, el corazón del hombre busca la felicidad. El vacío tiende a llenarse. Si nosotros no damos una respuesta a esa ansia de trascendencia, a ese deseo del corazón de los jóvenes, quizá es una edad muy significativa para la expresión de ese deseo, estaremos siendo infieles, no estaremos cumpliendo nuestra función respecto al mundo y a la sociedad. Todavía en España, aunque hay laicismo, aunque se da una profunda militancia laica hiperactiva, hay un grupo importante de nuestros contemporáneos, de nuestros jóvenes, que tienen un deseo, una ansia satisfecha de Dios. ¿Y por qué se está produciendo ese fenómeno de la expresión de ese deseo y esa ansia insatisfecha de trascendencia de Dios, de algo que llene su vida, de la totalidad que llene su vida? Porque el yo que ha producido la modernidad, por lo tanto el yo que ha producido el secularismo, es un yo absolutamente débil. El problema de las nuevas generaciones, el problema de la sociedad, no solo es la fragmentación interna del individuo, sino la debilidad frente a la experiencia real. Muchas veces da la impresión de que lo que nos pesa es la experiencia, a lo que no queremos enfrentarnos es a la experiencia, y además ese yo que vive en la debilidad real, la tecnología no va a sustituir esa debilidad real de nuestra capacidad de enfrentarnos a la experiencia. Ese yo se ha blindado, como decía Charles Taylor. Ese yo que se ha blindado se convierte absolutamente en un yo insolidario, en un yo individualista. El problema de la despoblación, que será un fenómeno común y que también se vivirá en los campos de Castilla-La Mancha, de Toledo, no es solo que ya los jóvenes no estén en los pueblos, sino que la tendencia de los jóvenes es ir, lógicamente, a vivir a los extrarradios de las grandes ciudades o de las grandes poblaciones, a chalés, a parcelas, estos chalés que se juntan unos a otros, adosados, como expresión de un individualismo, como expresión de una forma individual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Por primera vez y de nuevo,
tenemos que plantear en esta situación de cambio, en esta situación que está produciendo sus efectos, en ese yo debilitado, en ese yo bloqueado, en ese yo insolidario, en ese yo individualista, en ese yo que al fin y al cabo plantea un problema con la verdad y con la libertad. Lo que probablemente podemos hacer es, primero, acabar con el miedo. De nuevo, el miedo está atenazando la libertad. Y si nos puede inocular el virus del miedo con muy diversas manifestaciones y expresiones, como por ejemplo la de la incapacidad de dar una respuesta real a las necesidades de nuestros contemporáneos. Pero tenemos que predicar la verdad íntegra sobre el hombre. Tenemos un problema con la verdad. No solo se trata de hablar del relativismo. Nadie diseña y proyecta su futuro sino sobre las expectativas de la realidad. Yo les digo a mis alumnas jóvenes, hay que vivir en la realidad, por mucho que nos parezca trágica, por mucho que no la entendamos, por mucho que... Y el problema de las sociedades ahora y de los jóvenes es que no quieren cambiarla. Ya no existe ese idealismo, ojalá existiera ese idealismo. Yo muchas veces les decía en la facultad, cuando me reivindicaban y me pedían cosas que eran absolutamente utilitarias, o sea, que en el fondo eran caprichos de generaciones, digo yo, me hubiera encantado que me hubieras montado una revolución reivindicando, como en el mayo de 68, los grandes ideales de la transformación del mundo, pero ni eso ya. Yo les digo a mis alumnas, cualquier persona que se quiera a sí misma y que actúe con la razón, no olvidemos que, por primera vez, como decía Karl Jaspers, el hombre se ha hecho íntegramente problemático, y esta es la situación en la que vivimos, en la que el hombre se ha hecho íntegramente problemático. Por cierto, si el hombre se ha hecho íntegramente problemático, lo más problematizado en el hombre es la razón. Por eso el cardenal John Henry Newman decía que en un futuro la Iglesia no solo se dedicará a la evangelización, no solo se dedicará a la propuesta de la fe, a la apologética, decía el cardenal Newman, sino que la Iglesia tendrá que dedicarse en la sociedad y en el mundo a salvar la razón, lo que nos permite un conocimiento de la realidad, lo que nos permite entender qué es la verdad para mí, para los demás y para la sociedad. Yo les digo a mis alumnas, no, prácticamente no tengo alumnos, tengo muy poquitos alumnos, al menos en periodismo, comunicación, ni en historia, que por cierto en historia doy la asignatura de Historia de la Iglesia, que viene muy bien, y esto abro un paréntesis ya que don Braulio me ha interpelado, la asignatura de la Iglesia y el estudio de la historia de la Iglesia, y esta es una recomendación que les hago esta mañana, viene muy bien para entender muchas cosas de las que no entendemos de la Iglesia actual, de fenómenos que se están produciendo en la Iglesia actual. Fenómenos que pueden ser de confusión, fenómenos que nos descolocan. No se preocupen, lean por favor la historia de la Iglesia, que nos remite al centro de la Iglesia. Cierro este paréntesis. Yo les decía a las alumnas, para cualquier persona, para preparar su futuro, para generarse expectativas, para tener expectativas sobre su futuro, tiene que partir de la realidad. Digo, hombre, si vosotras que sois periodistas no partís de la realidad y lo que queréis ser es reina de España, digo, bueno, ejemplo que ya no sirve, por cierto, porque la reina de España es periodista, pero si vosotras, para en un futuro queréis ser astronautas, pues no perdáis el tiempo viniendo a estudiar periodismo, probablemente ingeniería aeroespacial y preparados para la carrera de astronautas. La verdad es necesaria en nuestra vida y la verdad afecta a nuestras expectativas de vida. Por cierto, afecta a la construcción de nuestro futuro. ¿Qué hacer en este momento de la historia? Unos jóvenes le preguntaron el otro día a un amigo mío, después de un retiro de Fetá, le preguntaron, ¿cómo podemos transformar el mundo para hacerlo más acorde con los sueños de Dios? Y este amigo mío les puso una condición previa. Para mejorar cualquier realidad es imprescindible mirarla con los ojos de amor. Por mucho que nosotros ahora nos fijemos en lo negativo, en la situación en la que está, sin catastrofismos,
si no amamos apasionadamente al mundo? Y yo creo que esta es una de las primeras tareas que tenemos que tener los cristianos. Ni miedo ni distancia. Amar apasionadamente al mundo. Amar apasionadamente nuestra historia. Amar apasionadamente la realidad y mirarla con los ojos de amor, que son los ojos de la mirada del Señor Jesús. Por cierto, cuando a Santa Bernadette le preguntaban ¿qué es lo que más te llama la atención de esta señora que se te aparece? Decía, es que me mira con ojos de amor como si yo fuera una persona. Por lo tanto, esta primera mirada como respuesta, nuestro mundo es un mundo más de preguntas que de respuestas y muchas veces ni se dan las respuestas porque se sabe que las respuestas son insuficientes. Nuestra primera respuesta es mirar al mundo apasionadamente con ojos de amor. En esta mirada al mundo con ojos de amor, tenemos que tener en cuenta algo de lo que ya nos advirtió Henri de Libac. Hay muchos contemporáneos, hay muchos coetáneos nuestros que captan la paradoja, pero no captan el misterio. Captan la paradoja del cristianismo. Captan probablemente la paradoja del testimonio cristiano, pero no captan el misterio. Decía von Balthasar que en todos los momentos de la historia, cuando la forma se ha vuelto problemática, los cristianos han asumido la responsabilidad de la forma. En los momentos de la historia en los que todo se ha vuelto problemático, los cristianos, caída de un imperio, llegada de un nuevo imperio, caída del Imperio Romano, nacimiento de otra época, los cristianos hemos asumido la responsabilidad de dar forma ¿a qué? Al hombre íntegro, al hombre pleno. Por lo tanto, como decía Dorothy Day, en este momento a nadie se le permite ser mediocre. ¿Cómo no ser mediocres? Esta es la gran cuestión que nos tenemos que plantear. Miren, nosotros tenemos una referencia, una clave. Lo único que no nos hace mediocres es nuestro encuentro personal con Jesucristo. La experiencia profunda de encuentro personal con Jesucristo. Miren, el catolicismo español puede estar ideologizado. Me da lo mismo. Bueno, no me da lo mismo, pero entiéndanme lo que quiero decir. Los católicos somos tan libres y tan plurales, gracias a Dios, que votamos a todos los partidos, desde Podemos hasta no sé qué otro partido, Vox. Si ustedes quieren que vayamos de un espectro a otro o de la novedad de lo que representan esas formaciones políticas. Pero solo trascenderemos ese ámbito de la utilización de lo cristiano cultural sociológico si nosotros proponemos en este momento de la sociedad una auténtica experiencia de encuentro personal con Jesucristo, para hacer descubrir a nuestros contemporáneos no solo la paradoja de lo que significa ser cristiano, sino el misterio de lo que significa nuestro encuentro personal con Jesucristo. ¿A través de qué? De los sacramentos, de la Eucaristía. ¿A través de qué? Del encuentro con los demás, con los pobres, con los más necesitados. Cuando estaba en la oración con el Santísimo me acordaba de la Asociación Católica de Propagandistas, y perdonen que ponga el ejemplo de nuestra casa. Por cierto, entre otras razones, porque ayer se celebró el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús por Alfonso XIII. Ustedes sabrán que Alfonso XIII no iba a consagrar España al Sagrado Corazón, él no iba a hacer esa consagración. Fue expresamente, de hecho, en las invitaciones del acto no estaba escrito que el rey iba a hacer, fue una decisión personal después de una conversación con el famoso padre Chadwell. De hecho, el texto de la consagración fue el mismo de Alfonso XIII, el que después del texto que le presentó hizo algunas modificaciones. Estaban en la plena época más problemática, los efectos de la Revolución del 17, después vendría la huelga general del 19, la ley del candado, el gobierno de Maura,
después el asesinato de Dato vendría después, del cardenal Soldevilla. Y Alfonso XIII, al final de la consagración, le dice al padre Chadwell, porque le da las gracias, dice: Majestad, ni los reyes franceses, que habían estado tan ligados a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, se habían atrevido a consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús, como había pedido Santa Margarita María de Alacoque. En España sí, el beato Bernardo de Hoyos. Y Alfonso XIII le dice al padre Chadwell, dice: si yo soy católico, traduzco la forma de decirlo, en mi vida privada también tengo que serlo en mi vida pública. No solo en la vida privada tenemos que hacer que nuestros interlocutores descubran la paradoja del cristianismo, sino que también descubran el misterio del cristianismo. Tenemos que volver al bautismo. Un problema, y abro un paréntesis, yo no sé si ya me empiezo a estar alargando demasiado. Y voy a terminar porque entiendo que hay luego una conversación. Digo una cosa, un principio general, y después paso a una idea de la cultura y otra idea de la política, y después hablamos, si les parece. En la práctica tenemos que volver al bautismo. La Iglesia somos nosotros en Cristo, y hoy la Iglesia tiene un problema, por lo tanto, todos tenemos un problema de credibilidad, que es una dificultad más añadida a las dificultades que vamos viendo esta mañana. Este problema de credibilidad está contribuyendo a que no se perciba el misterio, sino que se perciba la paradoja. Miren, cuando yo digo, para explicar más concretamente lo de la paradoja del cristianismo y del ser cristiano hoy en la sociedad, hay personas a las que le es muy difícil reconocer que la Iglesia, los religiosos, las religiosas, los cristianos, se entregan a los pobres. Cáritas no es discutida hoy en la sociedad española, pero les resulta muy difícil distinguir que lo mismo y por lo mismo que se hace esto, se dice no a la eutanasia. O se dice que hay que trabajar específicamente, y ojo, y anticipo, y no soy profeta, ni soy profeta ni nunca he pretendido ser profeta, pero la primera batalla que vamos a tener en el Parlamento español es la ley educativa, porque ya está en la mesa de entrada del Parlamento, en el registro del Parlamento. Y ya verán la batalla educativa. Por cierto, si quieren después comentamos, a mí me ha parecido un signo muy evidente de una estrategia, si es que se puede llamar estrategia, de equivocación, la suspensión del encuentro educativo que había promovido la Delegación de Educación de Getafe en Madrid en Vista Alegre. Si quieren después hablamos de esto, sobre todo cuando en el coloquio se apaguen las cámaras. Porque claro, todo se sabe después, ¿no? Miren, este es el problema de la paradoja, de hacer entender a nuestros contemporáneos la paradoja. No entienden que el mismo motivo que es el encuentro personal con Jesucristo nos lleva a que Cáritas no sea discutida en la sociedad, pero sí después no se entiende, se discute, que nosotros digamos no a la eutanasia porque estamos a favor de la vida en toda su concepción, desde el momento inicial hasta su muerte natural. Tenemos un reto respecto a la Iglesia y tenemos un reto respecto al ejercicio del realismo cristiano. Para entender al Papa Francisco y para entender los retos y la respuesta que está dando el Papa Francisco a la situación en la que vivimos, o entendemos el reto en el que nos enfrentamos o no entenderemos ni al Papa Francisco ni lo que está proponiendo el Papa Francisco. Hace unos días, Julián Carrón, presidente internacional de Comunión y Liberación, respondía a la revista cultural Jot Down lo siguiente. El Papa ha significado y significa un revulsivo. Es una realidad de las dimensiones de la nuestra. No todos han reaccionado con la misma inmediatez como lo vemos en la vida de la Iglesia. Nosotros no somos distintos, dice Julián Carrón. Todo depende un poco, en mi opinión, de lo que decíamos al principio. Entenderemos al Papa Francisco si entendemos la naturaleza del desafío al que nos estamos enfrentando. Al Papa Francisco solo se le puede entender si se entiende cuál es la naturaleza del reto en el que estamos. Si no entendemos ese desafío, pensamos que es una cuestión de acento, de que el Papa es latinoamericano y nos quedamos en lo superficial. Tenemos que recuperar esa dimensión
del bautismo en nuestras vidas. Nosotros, la Iglesia somos nosotros en Cristo. Esta afirmación, que pertenece a una breve alocución de Juan Pablo II el 5 de septiembre del 77 en el Seminario Mayor de la Diócesis de Czestochowa, tiene profundas raíces eclesiológicas. Ojo, porque entender que la Iglesia somos nosotros en Cristo afecta directamente a una serie de procesos que tienen que ver con ese discernimiento que antes se llamaba juicio, que está planteando el Papa Francisco, que hay que desterrar de una vez por todas. Por ejemplo, el clericalismo. La insistencia en el nosotros, la Iglesia somos nosotros en Cristo, que es lo que está planteando en el fondo los objetivos específicos del Congreso Pueblo de Dios en Salida, subraya el reconocimiento del acontecer de la Iglesia en cada uno de nosotros como cristianos. Subraya en una dimensión fundamental de la Iglesia como pueblo de Dios. No solo la Iglesia es ecclesia de Trinitate ex hominibus, es decir, no está solo pensada a partir de su origen del designio salvífico de la Trinidad, que también, sino que la Iglesia, en cuanto a acontecimiento histórico, se realiza in Christi fidelibus, en nosotros. Volver al significado del bautismo, a la inserción, al encuentro con Jesucristo en la Iglesia. Y como veo que ya están mirando el reloj, voy a terminar. Dos cuestiones, una referida a dos prioridades que me parecen prioridades de la conciencia cristiana en este momento. La primera prioridad es la prioridad de la cultura. Vamos a relacionar cultura y política, que es la segunda gran prioridad, por cierto, a las que invita específicamente el Congreso cuando en los objetivos específicos habla de potenciar la caridad política como corazón de la identidad, espiritualidad laical, dimensión sociopolítica de la fe. Ustedes saben perfectamente qué decía Christi Fideles Laici de cuáles son las dos tentaciones de los fieles cristianos laicos. Y perdonen que se las repita, porque muchas veces no nos damos cuenta. Y esto lo decía Christi Fideles Laici. Dice Christi Fideles Laici que estas dos tentaciones los fieles laicos no siempre se han sabido sustraer a ellas. Cito literalmente: la tentación de reservar un interés tan marcado por los servicios y tareas eclesiales, de tal modo que frecuentemente se ha llegado a una práctica dejación de sus responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural y político, y la tentación de legitimar la indebida separación entre fe y vida, entre la acogida del Evangelio y la acción concreta en las más diversas realidades temporales. Hasta aquí, Christi Fideles Laici. Prioridad de la cultura, como ámbito de lo prepolítico. La respuesta es ser minorías creativas. Una idea de las minorías creativas. Las minorías creativas, en este reconocimiento de que tenemos que amar apasionadamente el mundo, parten siempre de la sorpresa y no de la sospecha. Desterremos en nuestra conciencia cristiana entender cualquier tipo de relación con la realidad, con personas, con otros, desde el presupuesto de la sospecha y no del de la sorpresa. Lo cristiano es la sorpresa, lo cristiano es la novedad. De hecho, un principio de la vida espiritual es volver al amor primero. El principio del Apocalipsis: te vomitaré porque perdiste el amor primero. Nosotros no podemos entender nuestra relación con la sociedad desde la sospecha y estar sistemáticamente sospechando de todos. Evidentemente tenemos que ser astutos, serpientes y palomas, ya saben la frase del Evangelio, pero nuestra actitud no puede ser la sospecha, tiene que ser la sorpresa. Intentar entrar en la situación del otro, acompañar al otro. En la educación, y quienes ustedes se dediquen a la educación saben que no hay recetas, quizás solo hay experiencia, por eso el valor de la experiencia. La experiencia, y cuando hablo de experiencia, hablo del testimonio, de la elocuencia del testimonio. En la educación solo hay un principio, como en la familia: el acompañamiento. Acompañar, estar con el otro, estar con y estar en el otro.
en el mundo de la cultura. Mi propuesta esta mañana son 3 Ds. 3 objetivos para trabajar en el mundo de la cultura. Y ahora ya voy a entrar en el terreno absolutamente práctico. Lo siento, no me gusta el utilitarismo, no me gusta lo práctico, pero tenemos que abocar a lo práctico. La primera D es disposición. La segunda D es decisión. Y la tercera D es drama. Nuestro objetivo en el ámbito de la cultura es, primero, que nuestros interlocutores, nuestros contemporáneos, nuestros hermanos, amigos, tengan, en primer lugar, disposición. Disposición para entender y aceptar no solo la paradoja, sino el misterio de la vida cristiana, del encuentro con Cristo. La disposición, por cierto, tiene que ver más con las actitudes que con las ideas. Miren, el cardenal John Henry Newman, cuando discutía con su hermano que se confesaba ateo, le decía algo así como: tu problema es que no estás mentalmente abierto para escuchar cualquier argumentación, por cuanto la certeza interior depende en gran parte del asentimiento moral y el rechazo de la fe surge de un defecto de tu corazón. Nuestro primer trabajo probablemente en este momento es crear la posibilidad de la disposición en la sociedad española para la propuesta explícita del Evangelio, para el testimonio primero. La sociedad observa cualquier tema religioso a través de unas lentes, de unos hábitos precedentes. Esto es lo que llamaba Heidegger el círculo de la comprensión. Para la sociedad lo decisivo es no quedarse fuera del círculo. Para nosotros lo decisivo no es quedarnos fuera del círculo, sino entrar en el círculo en la dirección apropiada. La antigua apologética. Miren, esto es lo que hacía en cierta medida la antigua apologética. Tenemos que recuperar una forma nueva de apologética. El ministerio del Juan el Bautista. Quizá nuestro primer trabajo en el ámbito de la cultura es el ministerio de Juan el Bautista. Decía un filósofo francés, Jean-Luc Marion, la preparación lo es todo. La conversión del ídolo al icono. Estamos hablando de una pre-evangelización que intenta recuperar ese sujeto, el sujeto al que después le vamos a proponer hacer la propuesta de la fe. Los umbrales de la fe. Por lo tanto, ahora tendríamos que reflexionar cómo articular nuestro trabajo en el ámbito de la cultura, de la sociedad española, en la disposición. Después llega la decisión, llega el anuncio explícito del Evangelio, que parte del testimonio y que tiene como garantía mi vida y la coherencia en mi vida. Cristo ha resucitado y yo me he encontrado con Él. El cristianismo no es una ideología. Benedicto XVI, Deus Caritas es. El cristianismo es el encuentro personal de cada uno de nosotros con Cristo. No es un sistema de valores. Por cierto, ojo con las trampas de la modernidad de hacernos entender que el cristianismo es un sistema de principios éticos. Sí, hace una propuesta ética y de valores. ¿Cómo no lo va a hacer? Porque el hombre es un ser que actúa, la acción humana expresa las intenciones de las personas. Pero la clave es el encuentro personal de cada uno con Cristo. En la decisión no hay otra receta nada más que acompañamiento. La compañía en la razón y en el corazón. Y después el drama, la narración. Tenemos que proponer una narrativa adecuada. Ahora que está tan de moda esto de las narrativas. No hay partido político sin narrativa política, no hay institución pública sin narrativa pública. Tenemos la mejor de las narrativas, una narrativa completa que afecta a todos los ámbitos de la vida. ¿Qué significa ser cristiano? Dar razones, argumentos de nuestra fe. Esto en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la política. Creo que ha llegado el momento de que si alguno de ustedes
hay que distinguir, según la Pax Interris y el magisterio social de la Iglesia, entre la política en general, de la que nadie se puede abstraer. Vivimos en sociedad y, por tanto, no nos podemos abstraer de la política general. Estoy hablando de la política concreta, que es el juego del poder, que son las lógicas de los partidos políticos y las lógicas del poder. Y, por tanto, cuando entendemos el poder, nosotros lo entendemos como servicio. Los católicos en este momento probablemente estamos abdicando de una responsabilidad pública. Si alguno de ustedes tiene la más mínima duda de si tiene vocación política, creo que esta es una prioridad de discernimiento. Resolver esa duda. Ha llegado el momento en que nadie nos va a dar nada, no van a hacer nada por nosotros, porque nuestra fe, nuestro encuentro personal con Jesucristo es signo de contradicción. Y tenemos que estar en los ámbitos en los que se expresa ese signo de contradicción. San Agustín. Por eso me ha encantado la referencia a San Agustín en la hora santa, ¿no? San Agustín decía y utilizaba una metáfora del mar. Decía en uno de sus escritos, en uno de los comentarios a los Salmos, cuando el capitán de barco se enfrenta a una tormenta, cuando el cielo se oscurece, cuando uno tiene la sensación de que sus fuerzas, las fuerzas humanas, no son suficientes. Cuando arrecia la tormenta, al cristiano, al capitán de la nave, solo le queda asirse bien al timón de la nave. Por lo tanto, asirse bien, mirar a Jesús a los ojos, dejarnos seducir. Quisiera estar contigo, Señor, y tener tu corazón. Solo nos queda asirnos al timón de la nave, que es Jesucristo, en la Iglesia, levantar la mirada, dice San Agustín, y hacer una oración para que sea escuchado por el cielo. Muchas gracias.